tenemos los determinantes para que ocurra el proceso infeccioso, pero también hay algunos factores que lo modifican. Y dentro de esos factores pues está la ausencia de receptores. ¿Sí o no? ¿De quién? Pues de la célula. La edad del hospedero. Entonces puede modificarlo de acuerdo si son edades que en los extremos podríamos encontrar inconvenientes para ese hospedero, o si su estado inmune está alterado, si hay una inmunosupresión, ese proceso infeccioso pues va a ser afectado y la enfermedad pues seguramente podría ser mucho más severa. Y el estado metabólico de esas células de sus pedos. Entonces eso puede modificar esa patogénesis. O sea, aquí la génesis es el origen, ¿no?, de esa infección. Y ya la patología, patos, es enfermedad, dolor, y logos, pues es el estudio de todo lo que tiene que ver con ese desequilibrio. Dentro de esas interacciones del virus del hospedero, pues vamos a encontrar diferentes infecciones. Entonces tenemos las infecciones de tipo agudo, ellas son caracterizadas por ser rápidas. Pueden haber infecciones agudas localizadas o sistémicas o generalizadas, es lo mismo. Sistémicas, no sistematizadas, ¿no? La palabra sistematizado es de organización. Sistémicas o generalizadas. También pueden haber grupos de infecciones persistentes. Entre las persistentes están las latentes y están las crónicas. Entonces miren la diferencia entre la latente. ¿Cuándo ocurre un estado agudo de una infección latente? Eso lo expliqué allá en la replicación. Cuando hay, por ejemplo, baja respuesta inmune, cuando hay estrés en la persona, por ejemplo, o una enfermedad ya de base que genere que se bajen esos glóbulos blancos, esas células blancas. Ajá. Y entonces hay una alteración o hay un cambio en ese microorganismo, en su patogenicidad, su virulencia, y entonces viene el estado agudo, se presenta la sintomatología, pero miren que aparece latencia, o sea que vuelve el virus a guardarse en las terminaciones nerviosas de esos ganglios sistémicos, si es el 1, o si es el herpes 2 en los lumbosacros, ahí se guardan, o en los ganglios dorsales, en caso del virus de la varicela, que produce el zóster, y la varicela, que es el exantema. Entonces, a quien le da varicela, pues espera en algún momento de la vida probable que le dé herpes zóster. Sí, claro, es el mismo agente, pero guarda latencia y se presenta si hay una alteración del sistema inmunológico. Pero también tenemos otro tipo de manifestación de la infección persistente y son las crónicas. Entonces una infección crónica puede ser aguda. Hay un cuadro clínico con la manifestación en los signos y es el momento en que el paciente acude al médico, por ejemplo. Entonces el médico ahí manda la anamnesis, manda las pruebas, allí entonces se encuentra que hay presencia de un virus. Esa persistencia puede entonces traducirse en la producción de una neoplasia. Encontramos entonces que esos virus pueden transformar las células. Cuando las transforma y cuando va a inhibir la síntesis allá del guardián celular en su replicación y le dice a la célula, venga, no se detengan los momentos que tiene que detenerse, sino que siga
prolifere de manera desorganizada y desordenada, entonces ahí encontramos la transformación celular. Ese es el resultado de una excreción. Entonces aquí la excreción de partículas virales, ¿dónde estará? ¿Dónde la encontramos? Aquí, constante, poca pero constante, en esta. Y en la latente, no hay, hasta que no haya una agudeza en ese cuadro. ¿Listo? Y tenemos las abortivas, que ya habíamos explicado. Y las agudas, las rápidas, localizadas o sistémicas, hay alta excreción de partículas virales. Y básicamente pues aquí hay la lisis, ¿no?, de esas células. Bueno, entonces aquí pues nuevamente la infección localizada, diseminada, inaparente es aquella pues que es subclínica. Los virus entonces serán eliminados o no a través de las infecciones agudas. Ya entendimos que unos quedan latentes y otros pueden ser eliminados totalmente del organismo. Las interacciones que son prolongadas pues resultarán entonces en una persistencia, y ahí podemos encontrar la infección latente, la crónica o la infección lenta. Aquí está el VIH, aquí está el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, aquí están los virus herpes. Entonces en la latente solo recuperamos el virus en las recaídas. ¿Qué entendemos con esa frase? Cuando hay diferencia de virus, la activación de la virus. Y entonces solo en las pruebas de laboratorio podemos evidenciar si está el agente allí, solo lo recuperamos allí. En la infección crónica el virus puede recuperarse de forma continua. Se presiona ahí constante, es poquita, pero está ahí. Por eso el sistema inmune, claro, hay un agente, hay algo extraño ahí. Y el sistema inmune de él responde y responde y responde y viene toda la respuesta inflamatoria. Y esa es la que se va a traducir probablemente en esa infección, ese daño mayor, que está ahí totalmente logrando evacuar ese patógeno, pero no hay una respuesta inmune eficaz. Y ella es la que termina entonces lesionando, produciendo mayor lesión en ese tejido, la respuesta inmunológica. Y la infección lenta, entonces hay periodos de incubación, virus que pueden producir periodos de incubación cortos o breves, medianos, largos o muy largos. Y esos cortos son de horas o días. Ahí están los RNA. Y tenemos los medianos, no importa también qué tipo de DNA, de material genético tenga, pueden ser medianos que van de semanas a meses, los largos de meses y los muy largos de meses a años, como es el caso del VIH. Entonces allí ese virus se está replicando y luego pues vendrá la sintomatología. Bueno, en esa interacción del virus versus la célula hospedera, pues vamos a encontrar aquí como digamos todo esto que podría ocurrir. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? Que luego lo vamos a ver. Es a partir de la invasión que hace ese microorganismo a las células y qué es lo que le hace a las células. Porque no solamente las mata, las va a transformar, las va a cambiar. Se va a instaurar allí, va al núcleo, le ocasiona pigmentaciones, gránulos, etc. Pero eso es debido, digamos, a la interacción de la respuesta inmunológica. Entonces ahí podríamos encontrar factores celulares, efectos citopáticos producidos por los virus. Entonces uno es la lisis celular, dos la fusión celular, que ya explicaba ya adelante, los cuerpos de inclusión intranucleares o intracitoplasmáticos. Y también puede haber formación de nuevos antígenos en la superficie de la célula. Cuando el virus ingresa puede cambiar esos receptores o esos antígenos allí. Y la diseminación del virus, que también, digamos, estaría en esa interacción. No todos los virus se diseminan. Fenómenos de la patogenia, entonces ahí estaría la invasión al hospedero, la replicación en esas células diana o esas células
que tienen el receptor específico. También tendría que entrar allí el sistema inmunológico y la diseminación que tienen esos virus, algunos, de ir por estas vías, que no todos cogen estas vías, ¿ok? Las vías de invasión, si ese virus produce una infección localizada, generalizada o sistémica, qué órganos blancos o diana son los que van a ser invadidos por el virus, cuál es la lesión inmunopatológica que produce ese virus, si la produce o no, periodos de incubación, como son cortos o breves, medianos, largos o muy largos, y los diferentes tipos de infecciones que resultan de esta interacción, agudas, persistentes, latentes. Y finalmente, cómo se libera ese virus. Entonces, todos esos, digamos, aspectos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Ya venimos explicando que si esto es exitoso, y aquí ya sabemos que participa, pues vamos a encontrar el daño allá en el tejido, el establecimiento ya definitivo de ese microorganismo, y pues viene ya entonces la patología, porque ha sido reconocido esos ligandos de ese virus, de estos antígenos virales, por las células del sistema inmunológico. Entonces, en el desarrollo de la enfermedad, pues hay que tener en cuenta que la enfermedad tiene un periodo de incubación, o sea, de ese microorganismo. Entonces pueden ser cortos o breves, pueden ser medianos, de semanas, largos y muy largos. Entonces aquí los largos serían de semanas a meses y muy largos de meses a años. Y estos de días, horas y días. Los RNA pues tienen, digamos, esa facilidad de hacer esos periodos de incubación cortitos. Una vez entonces ocurre, bueno, ya hay periodo de transmisibilidad, ¿no? El periodo infeccioso, que es donde está el microorganismo, pero posterior en ese periodo de incubación yo preguntaría, ¿usted en el periodo de incubación manda una prueba de laboratorio? No. ¿Por qué? Pues creo que, por ejemplo, si tú vas a medir, si tú mandas un hemograma, seguramente van a aparecer como los microlinfocitos un poquito afectados, pero no puedes determinar si hay una infección activa o no. Los linfocitos. Sí, ahí todo lo que tiene que ver con los granulocitos, las células blancas son linfocitos. Pero yo les pregunto, en el conocimiento que ustedes ya han ido teniendo, usted ya vieron patología, la están viendo. No, estamos bien. En el periodo de incubación, que ya esto lo entiende, el periodo de incubación es el establecimiento de que es el tiempo que transcurre entre qué, entre la entrada, oigan lo que le voy a decir, entre la entrada del microorganismo hasta la aparición de los síntomas, hasta cuando ya aparecen es un periodo agudo, o sea que la persona no va a ir aquí, el enfermo ni siquiera sabe que está enfermo, ni siquiera sabe que está infectado. Él va cuando está su cuadro clínico exacerbado. Usted nunca va, a no ser que el señor vaya a un control que, digamos, ya ha ido en las fases anteriores agudas, pero va, digamos, por X o Y razón, no quiere por tratamiento, qué sé yo, va a la EPS por el medicamento, pero está bien, ya, incluso ya pasó el periodo de la convalecencia, ya está nuevamente ya. El periodo de incubación no sería hasta que el microorganismo llega a la célula diana, o sea, digamos que ahí es donde empieza la sintomatología. Sí, entonces en ese periodo donde hace la replicación y todo el proceso, pues no va a haber sintomatología. Claro, desde el ingreso del microorganismo por cualquiera de estas vías hasta el inicio de la sintomatología, y ahí empieza el periodo agudo. Y digamos, por ejemplo, en el caso del dengue, que muchas personas empiezan a manifestar síntomas, mas sin embargo la PCR es la negativa porque no vive un tiempo. ¿En qué periodo estaría la incubación? Está ya en el periodo agudo, porque ya hay cuatro clínicos. Ahora, es distinto en las fases que va
en este periodo. ¿Qué es lo que vamos o van a elaborar ustedes en los protocolos? Un paciente va con mialgias, artralgias, cefalea frontal, dolor retroorbitario, náuseas. Hay cuadros agudos entre un paciente y otro. Y mialgias, artralgias. Bueno, y entonces usted en su conocimiento de lo que aprendí en el curso de microbiología infecciosa, mala anamnesis, ¿desde dónde viene? Viene zona endémica, dolor retroorbitario, cefalea frontal, el paciente le dice que le duele mucho en toda la frente, en los ojos, en las órbitas, porque es muy característico. Usted ya va a pensar que ahí estamos en la fase de dengue, pero en una fase sin signos de alarma. ¿Listo? Ahí tiene que aplicar el protocolo. ¿Qué más? Recuentos de plaquetas. A ver cómo están. Puede ser que esté en esa fase, pero las plaquetas estén disminuidas. Pasa eso. Entonces a veces se pegan, no se lleva el protocolo de manejo. Por eso esos algoritmos ustedes los van a hacer. Si no se lleva, pues ese paciente puede allá recrudecerse, entonces usted tiene que decirle, observe que no tenga sangrados, que si se está cepillando y tiene sangrado, si hay sangrado por la nariz, la epistasis, cualquier parte del cuerpo inmediatamente. Pero hay médicos que, digamos, se curan en salud porque muchas veces ha sucedido que el paciente no va y va cuando se está muriendo, y entonces luego viene la situación para el médico desde la parte jurídica, desde el no cumplimiento de todo ese manejo. Pero ahí estamos para responderle al estudiante, eso es un periodo agudo. En algunas referencias se encuentra que posterior al proceso de incubación está el periodo prodromal. Ah, sí, el prodromo. El prodromal, que es, muy bien, y gracias, Joan. El prodromo no es específico. Solo aparece un síntoma no específico. Aparece, pero usted qué hace con eso. Lo clave está aquí. Y a veces también, si no tiene un buen ojo clínico, se mandan una cantidad de listados de exámenes hasta de conciencia y aún ahí no dan todavía cuál es el diagnóstico. Entonces en los prodromos son muy inespecíficos en la AES. Entonces aquí podemos encontrar uno, sí, que es el prodromo, el periodo prodromo, antes del periodo agudo, que es una sintomatología inespecífica para esa patología. Aquí entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico y el microorganismo? Entonces el sistema inmune está atacando esos antígenos del extraño y luego entonces ya hay un control, aquí hay gran excreción de partículas virales porque el virus se está replicando altamente, el sistema inmune está en actividad y luego viene entonces un periodo de declive. ¿Qué sucede con el virus? Empieza a descender su replicación, el sistema inmunológico empieza a aumentar, ya tiene controlando esa replicación viral y viene el periodo de convalescencia, donde estos dos ya se tranquilizaron y ese virus entonces, algunos virus pueden ser aquí contagiosos, como el caso del virus de la varicela. ¿La gripa? No. La gripa es el inicio. Sí, la gripa es aquí en el agudo, ¿no? Está estornudando, está tosiendo, y ahí está, pero pululando esa replicación del virus de la influenza. No, aquí por ejemplo el virus de la varicela, que va a visitar usted el amigo, el escolar, y no, la lesioncita, mira, ya me están desapareciendo, el exantema, y ahí usted puede, digamos, adquirir ese virus. Muy bien, ahí vamos, ¿no? Entonces aquí se mandan las pruebas de laboratorio, las pruebas diagnósticas. Entonces vamos a hablar pruebas diagnósticas. Entonces, escuchen, pruebas diagnósticas. Esas pruebas diagnósticas se dividen en pruebas de laboratorio,
pruebas imagenológicas, pruebas de patología, pruebas inmunoserológicas, pruebas moleculares, todos esos diagnósticos cachacos. Entonces, las pruebas diagnósticas, ahí incluye todo eso. No es que solamente existen las pruebas de laboratorio clínico, no. Ustedes tienen que tener presente que hay toda una gama de ayudas diagnósticas. Imagenología, y en imagenología hay un poco. Rayos X, ultrasonidos, las escanografías, las gamografías, las resonancias, todo eso es bien cachaco. Oiga, pues. Bueno, y allí entonces es importante mandarlas. Bueno, aquí entonces vamos a mirar los efectos. Esto significa, jóvenes, efectos pónganlo allá, efectos citopatogénicos. Porque los puedo poner ya en un examen en abreviatura y ustedes no tienen ni idea qué es esa abreviatura. Efectos citopatogénicos. Efecto citopatogénico. Ya les explico. El efecto citopatogénico. Cito de célula. Génico, pues de lesión, ¿cierto? El origen de transformar esa célula, indicarnos que hay algo. Entonces, unos efectos citopatogénicos que pueden producir los virus son las células multinucleadas gigantes. Los herpes, luego cuando vamos mirando esos virus, podemos ir resaltando ese efecto citopatogénico. Entonces yo pregunto, ¿este efecto citopatogénico será una ayuda diagnóstica? Sí. A nivel de patología, es lo que vamos a ver en los tejidos, en los cultivos celulares. Entonces decíamos que eso no lo podemos ver, pues, digamos, en la hacer laboratorio, la parte pedagógica, porque para poder observar esto tiene que haber cultivos celulares. Los cultivos celulares, pues, ya saben lo que implica ir a manipular un virus en una célula viva, ¿verdad? De que es costoso, es supremamente demorado. Segundo, algunos virus forman cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos o intranucleares. Entonces, por degeneración, es por la invasión, digamos, del virus a la célula. Entonces, hay degeneración de la cromatina en la célula y por eso aparecen pigmentados. Entonces, aquí encontramos estas inclusiones intracitoplasmáticas o intranucleares. El virus de la rabia en el hipocampo, como es un virus, es post-mortem, ¿no? Ahora, los hallazgos, algunos, por ejemplo, en los cuerpos de Omsilman, que es un hallazgo importante en la infección por virus de la fiebre amarilla, se puede hacer una toma de ese tejido, pero normalmente pues se hace, digamos, post-mortem, caso del virus de la rabia, ya después de que la paciente murió, pues para qué. Ya alguien dirá, profe, ¿y para qué? No, pues esto sirve para la investigación, para comprender y entender todo el proceso infeccioso. Los corpúsculos de Negri, esos son hallazgos importantes. No todos los virus producen cuerpos de inclusión. Los sincitios es otro efecto citopatogénico, entonces encontramos que se van formando como conglomerados de células en ese tejido cuando se ve después, digamos, de un cultivo. Esas células han sido invadidas por un virus y ellas se van adheriendo y va formando como islotes de células, se llaman sincitios.
Los sincitios también son producidos por algunos virus de RNA. Aquí tenemos entonces, miren cómo ellos se van aglomerando. Entonces aquí sería, digamos, como un tejido libre, las celulitas están libres en sus espacios, pero aquí ya por la invasión de estos virus ellas van congregados. Y otro efecto citopatogénico es la lisis celular. Entonces, vuelvo a repetir, no todos los virus producen este efecto citopatogénico. Aquí tenemos el cultivo, cómo se ven las células inicialmente, qué pasa posterior. Mire, fantasma, ya no hay células, están lisadas totalmente. Este es cultivo primario de riñón de ternero por tinción de Gibson 40X. Entonces ahí se introducen, digamos, las cepas virales y va apareciendo. Entonces va mostrándonos la destrucción de esa célula. Bueno, y les quise colocar aquí para recordarles un poco el concepto de los priones. Los priones también han estado en discusión si es un virus o si es, bueno, en los estudios se ha encontrado, algunos dicen y lo clasifican dentro de un virus lento, lento por su característica de que pasan años y años para luego mirar, o sea, que produjo la enfermedad. Esos priones, pues se ha encontrado que ellos en el organismo hay una proteína, la proteína priónica, pero cuando hay una mutación en el gen, entonces está el prión, que sería el infeccioso, sería el agente, la partícula infecciosa. Todo después caracterizado específicamente con una proteína que ha sido modificada y en los humanos puede producir el puro y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Estos pues son enfermedades letales que afectan el sistema nervioso, en los ciclos circadianos no hay, esos pacientes están pues totalmente desorientados, y en los animales el scrappy en las ovejas y la encefalopatía espongiforme bovina en las vacas. Recuerdan que, no sé si ustedes leyeron algún día por allá en Inglaterra la enfermedad de las vacas locas. Sí. Eran unas vacas infectadas y los humanos, si comen esa carne infectada, pues pueden adquirir el prión. Hay todavía pues muchas, los priones se estudian mucho porque hay muchos conceptos frente a él, pero han servido para entender, algunos dicen que están asociados a las enfermedades degenerativas del cerebro, las demencias, entre ellas el Alzheimer. Entonces, pero bueno, para que lo tengan ahí presente. Listo, esa es la patogenia. Entonces eso les queda claro, ¿cierto? ¿O hay pregunta? ¿No? Entonces vamos a la respuesta de uno. Yo les mando. ¿Ustedes hace un año fue que vieron inmunología? O sea, está fresquita, ¿cierto? No. Me están diciendo que está fresquita. Entonces aquí hay una presentación que esa es donde yo se las comparto. Están todas las células que intervienen en las sustancias, en la respuesta específica o innata, en la adquirida de la celular, dónde son originados, en qué partes de qué órganos. Es para entender primero el sistema inmunológico. Como ustedes ya lo vieron, pues no me voy a detener ahí, me voy a los virus directamente. ¿Cómo, Lina? Sí, ¿quiere? No, se lo mando. Sí, profe. Yo se los mando. ¿Se los repaso ahorita? Pues, esas son las células, cómo está conformada. Por eso eso se los mando. Aquí ya vamos a entrar al virus. Que lo mande. Sí, lo mando, pero que lo podemos sacar un poquito. Yo lo mando, les voy a explicar lo del virus. Ustedes se van a ir a acordar. Y como les mando, pues se van a dar cuenta de dónde, y aquí también les voy a contar. Ok. Empecemos.
cuando un virus va a ingresar o ingresa a esa célula, y como cualquiera de estos microorganismos, pues es importante volver otra vez a tener en cuenta estos dos personajes, el hospedero y el virus. Entonces, del hospedero, pues tener en cuenta su estado inmunitario, su genética, la edad y todo su estado integral de salud. Para poder, porque la respuesta inmunológica está muy, digamos, influenciada por toda esa parte pues, nutricional, digamos, las constituciones. Acuérdense que hay constituciones asténicas, endomorfas, entomorfas, ¿eso lo han visto ustedes también? En el virus, la cepa, cuál es, si es muy virulenta, su característica, la dosis infecciosa y la vía de ingreso. Entonces no es lo mismo en el caso, por ejemplo, del VIH, si puede entrar directamente por la sangre, a través de una transfusión sanguínea. Lo premiado. ¿Viste, no? Pues no ocurre con frecuencia porque se supone que en los laboratorios pues, todos se hacen las pruebas y los controles de calidad para esos derivados sanguíneos. Pero pues, en muchas ocasiones, o en muchas no, en algún momento puede ocurrir. Y si, por ejemplo, ese virus ingresa por vía genital, a través de una relación sexual, en el caso del VIH, pues él tiene que primero de la parte genital, que es donde encontraríamos células que están en ese epitelio y que no son células especializadas, llegar a que él alcance su célula de tropismo. ¿Cuál es la célula de tropismo? Los linfocitos T, que expresan en sus membranitas los receptores CD4 para que el virus VIH pueda entrar, porque si no, no entra por ningún lado. Eso ya ustedes lo saben. Muy bien. También el tiempo que, digamos, se use para esa protección inmunitaria, qué tipo de respuesta se dio, si ese hospedero ha tenido alguna inmunización y pues esa capacidad de ese virus o de ese agente para producir, digamos, el daño, y también el potencial inmunopatogénico. Esto es entonces como unos requisitos a tener en cuenta aquí. Bueno, frente a los virus, si el virus es un parásito intracelular, y ustedes ya vieron el curso de inmunología, ¿cuál es la respuesta, digamos, más eficaz de acuerdo a la característica de cómo esos virus producen infección? Ellos son parásitos intracelulares obligados. Los linfocitos CD8, ¿no? Que son los que Los actúan linfocitos CD8. O sea que la respuesta adaptativa es la principal respuesta. La respuesta innata y las defensas, eso no hace nada. Se activan, sí, pero ellos no pueden destruir las células que están infectadas, porque no, ni los anticuerpos, ellos tienen unas funciones, ahora las miramos, pero el anticuerpo tampoco, porque solo hace reconocimiento del virus en el espacio extracelular, no intracelular. ¿Sí? Bueno, entonces va a estar mediado por la respuesta adaptativa tipo celular específicamente. Entonces, el objetivo principal pues, de esas respuestas es eliminar esas células infectadas por las células anfitrionas, las células que han recibido el virus o que lo contienen y en las cuales estos se han replicado. Bueno, aquí recordar células y sustancias que hay conformando el sistema inmunológico. Entonces los interferones, que son producidos por las células que están infectadas, antes de morir ellas llaman, piden auxilio y dicen, vengan, auxílienme, por favor, avisen a otras células
interferones, señores interferones, porque me están matando, me estoy muriendo. Y esos interferones pues son producidos ¿en dónde? En fibroblastos, ¿dónde van? Hace un año, ¿no? Van a repasar. Sí, pero no me van a decir que van a salir de la universidad y entonces que les olvidó todo lo básico que aprendieron en el mes. Porque eso me parece como grave. Ayer me decía un estudiante de eso, yo como así, que el médico que ya está trabajando le olvidó cuál es el que estudió o que vio en la universidad. Los linfocitos y los citotóxicos. Bueno, entonces defensas innatas, recordando, pues está la fiebre que es producida por el interferón, recuerden, y el factor de necrosis tumoral, las sustancias, las citoquinas proinflamatorias, la interleucina 1, que entran a actuar para, todos los tres interferones son pirógenos, o sea, son productores de fiebre. Y vamos a encontrar entonces que ese sería como el primer síntoma que va a estar presente en la infección viral. Tenemos el sistema de las células dendríticas mononucleares, ahí salen pues los fagocitos y los linfocitos NK. Bueno, entonces el interferón, recordando en la que está anterior, allá está muy completo. Aquí es porque ubiqué al final lo que sucede con los virus. Entonces, esta sería la primer defensa que se va a activar cuando un virus ingresa al organismo. Los interferones y específicamente el interferón alfa, que es quien estimula las células NK, las glandular killer, porque esas células, ellos están activan la respuesta innata, pero son los únicos, el interferón el que va a cumplir una función de inhibición de síntesis de proteínas virales. Luego entonces en esa cadena pues estos van a activar o van a favorecer el reconocimiento de los linfocitos CD8, que serían digamos los encargados de eliminar esa célula que está infectada. Bueno, la sintomatología pues ya decíamos va a ser producto de ese ataque de todas esas sustancias y células del sistema inmunológico. Aquí entonces los interferones, para que recuerden, el alfa, el beta, el gamma, pues, son, digamos, contenidos o producidos en estos lugares y pues sus funciones, ¿no? Entonces el gamma también es muy importante porque es el que termina produciendo todo ese cuadro como típico de las virosis, la mialgia, las artralgias, la fiebre, el malestar general, la cefalea, que es muy característico, pero que es inespecífico, porque ahí es donde entran otras cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para poder definir cuál es ese virus. Ahora, en la realidad, digamos, y les ha tocado seguramente a ustedes como pacientes, ustedes van a un médico, no, usted tiene una virosis, pobre virus, todo es una virosis. Sí, esa es la realidad. Entonces, no, esa es una virosis. No, pues si es bien manifestada, pues desde la parte respiratoria, no, pues es una gripe. Y se clasifica, pero no se apoya en la parte diagnóstica. ¿Por qué? Porque en las infecciones virales vemos que hay unas limitaciones. Y pues las pruebas de anticuerpos, pues ya entendemos los anticuerpos, entonces van a aparecer porque aparecen en la segunda exposición al virus. La primera exposición, ya vamos a mirar las células, que entre ellos el interferón. Pero los anticuerpos sí se hacen importantes para mirar el tipo de infección, si es una infección aguda, reciente, o si es una infección crónica. ¿No más decirle todavía? No. Bueno, entonces mire que todos estos tres van a ser productores
de fiebre porque ellos mandan una información al cerebro, al hipotálamo, y dice, vea, hay que cambiar la temperatura corporal porque hay un extraño invadiendo. Entonces tenemos que aumentar la temperatura y viene la fiebre. Bueno, entonces vamos a mirar aquí qué pasa. Entonces, el primer momento es, hay una persona que está infectada y esa persona excreta el virus. Vamos a ubicar un ejemplo de un virus respiratorio. Entonces, ¿por dónde entra ese virus? Por el tracto respiratorio. Entonces entra por la nariz al estornudar, la persona infectada estornuda. Si se lleva las manos a la nariz, en las manos están todas las cantidades de partículas virales. Entonces, él va y se lleva esas manos a la nariz y por ahí va a entrar el virus. Es una manera de contagio muy rápida. Los virus respiratorios contagian muy rápido. Entonces pasa a esa otra persona. Una vez el virus ingresa entonces a las células de ese tejido, lo primero que aparecerá son las inmunoglobulinas. ¿Quiénes están mediando en los tractos respiratorio, gastrointestinal, genitourinario? La inmunoglobulina A. La A en los tractos, en las secreciones, en la mucosa, la A. Entonces, ahí van a aparecer esas inmunoglobulinas. Pero resulta que ese virus entonces, como es primera vez, no reconoce, esa inmunoglobulina no lo reconoce, es primera vez, no tiene memoria, ¿no? Se fue, el virus pasó desapercibido, ¿ok? Porque no lo reconoce como un virus nuevo. Eso es lo que se puede tener en cuenta. En el segundo momento viene a actuar una célula, el macrófago alveolar, que se encuentra en diferentes partes del cuerpo, no está en todas, en algunas. Entonces a nivel pulmonar están los macrófagos alveolares ahí dependiendo, esperando que de pronto llegue una bacteria y para ahí sí va a tener, a ver, momentico, que usted llega aquí, ahí sí va a tener, digamos, una acción importante. Pero en los virus no, entonces vuelve lo mismo, entonces no lo reconoce, el virus pasa desapercibido. Allí no lo reconoce en su generalidad y entonces luego va a venir la respuesta de las barreras físicas. Entonces actúa el moco, los cilios, el pH, pero resulta que estos tampoco lograron bloquear el virus. Ya sabemos que esa respuesta innata e inespecífica, pues no es la que va, digamos, a bloquear la aplicación de ese virus. Una vez entonces, y qué es lo importante de tener presente, es que ese virus no alcance la célula específica, porque si vaya a buscar la célula que va a infectar la diana, por la cual tiene tropismo, pues entonces viaja y encuentra la célula con el receptor y él aporta los ligandos. Entonces vamos a encontrar que ellos van a usar diferentes estrategias, ¿cierto? Y esos antígenos del virus se unen al receptor de la célula. Ahí ya estamos en ese momento. Ya entró el virus, ya se unió, se adherió y ya va a entrar la célula. Muy bien, ya dentro de esa célula el virus se empieza a replicar, todo lo que vimos en la mañana de hoy. Entonces depende si es un virus RNA viral o DNA viral. Tiene sus propias estrategias. La célula entonces, una vez es invadida por ese virus, pues va a presentar unos cambios y muere, pero antes de morir ella pega gritos. Haciendo un símil, ¿no? Una comparación. Entonces pide auxilios y produce el interferón alfa y le dice a esta molécula que ella está siendo atacada, por favor, pide auxilio, llame. Entonces estos interferones usan receptores intracelulares, ¿se acuerdan? Los TLR, los Toll-like receptor 3, 7
69 son los que actúan específicamente para los virus que entran por vesículas, eso ya hablábamos ahorita. Pero entonces estos receptores van a señalizar a la célula, señalizan porque ella ya está infectada para la producción del factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1, que son, digamos, ya las citoquinas proinflamatorias que van a ir ya a determinar como ese cuadro clínico de esos enfermos, donde van a aparecer, digamos, la fiebre y otras manifestaciones. Entonces, pueden también, dependiendo del tipo de virus, si ese virus no entra por vacuolas, van a actuar los receptores NOD1 y NOD2, ¿sí? Y producen la muerte celular. Una vez entonces, estos han actuado en este tipo de virus, estas dos sustancias, el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa, van a entrar a la sangre y van a producir los primeros síntomas. La fiebre, ese es el primer síntoma. ¿Por qué? Porque mandan información al hipotálamo externo para que el organismo use una estrategia y aumente la temperatura para poder, pues, controlar ese patógeno. Ese interferón alfa va a activar las células NK, las glándulas Killer, y esas celulitas pues se van a comer todas esas células que están con restos de antígeno viral, y estas van a producir el interferón gamma. Entonces subrayen ahí, todos, creo que se los puse en negrilla, ¿no? Sí. Ese interferón gamma es supremamente importante. ¿Por qué? Porque él es el que casi va a producir todo ese cuadro clínico característico y es el centro, pues, de la respuesta inmunológica frente, digamos, a los virus. Van a producir todo el cuadro típico de la infección frente a los virus. Y ahí entonces se van también a activar los macrófagos. Ese interferón gamma activa los macrófagos. Y estos macrófagos pues son las celulitas que van a estar, ellas son las que llevan la información al resto de las células del sistema inmunológico, diciendo que las células están infectadas por virus. Ellas cargan restos también del antígeno, pero ellas no pueden destruir al virus. Ya lo que son mensajeros, los macrófagos se convierten en mensajeros y van entonces a avisar a otras células. Entonces, estos macrófagos van a inhibir las células que están al lado, ¿cierto? Para que no se produzca la síntesis de proteínas y los virus pues no sigan infectando con las células. Es una función, digamos, importante que hace también ese interferón. Ese interferón gamma también va a activar las células dendríticas. Entonces, tiene una función inhibir síntesis de proteínas del virus que de la célula para que el virus no pueda entrar a infectar. Va a activar las células dendríticas para producir que estas células dendríticas produzcan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2. Estos complejos son moléculas especializadas que están en las membranitas de estas células y en los linfocitos, y el 1 es el que finalmente podrá reconocer los receptores para destruir las células que están infectadas por los virus. Entonces seguimos con el gamma. Este interferón gamma va al macrófago y este produce complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Quién? El macrófago. El interferón alfa. Y este interferón llama a las células NK. Los interferones son los que van a activar estas células NK. Luego este interferón alfa va a actuar sobre el mismo macrófago para que produzca complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces miren que todas estas células, eso es una cascada de activación, o sea, pues para uno explicar y estudiar, separa los tipos de respuesta, pero en el organismo no se puede separar los tipos de respuesta
fuerza porque todos van a actuar y todos cumplen una función importante. Entonces, el interferón alfa es muy importante en la respuesta viral. Eso lo subrayamos allí. ¿Por qué? Porque él va a activar a los macrófagos para la producción de complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que va, digamos, finalmente a destruir esa célula infectada por el virus. ¿Por qué? Porque él tiene en sus membranitas el reconocimiento de esos receptores. Y pues es el que va, digamos, a actuar en la inhibición de la síntesis de proteínas para que esos virus no se puedan crear, y va a producir pues la respuesta inmunitaria. Una vez entonces se forman estos complejos, ¿cuál complejo? ¿Me devuelvo? ¿Cuál complejo se formó? Entonces, exactamente, una vez entonces se forman esos complejos, ellos van a tener en las partes de afuera, de las puntitas, pedacitos de virus, del antígeno. Entonces el macrófago se los presenta a otras células. Él los carga, por eso decíamos que el macrófago es el mensajero. De ahí entonces que avisa que hay un virus invadiendo el organismo. Viaja entonces a los ganglios linfáticos. ¿Quién? El macrófago. Venimos a la viaja porque lleva la información, lleva los pedacitos cargados, pero él no puede, lo lleva. Vea, mira, hay un virus que está infectando, necesitamos que se active todo el sistema. Entonces va a los ganglios linfáticos con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ahí se forma una unión y le avisa a los linfocitos CD8. Esas células son las únicas que tienen el receptor para reconocer este complejo. Y le va a avisar entonces, estos ya son el ejército principal para evacuar o matar esas células que están infectadas. Y allí entonces llegan otras células, la CNK, y eso termina, pues ahí hay una guerra, y luego entonces pues ya todo eso que ha pasado ahí, células muertas, antígenos destruidos, virales, pues es lo que viene a producir la sintomatología o el cuadro viral. Ese interferón gamma también va a inducir a las células dendríticas para que se coman esos antígenos virales, o sea, hagan algo parecido a lo que hace el macrófago. Y los presenten a través del complejo histocompatibilidad 2 a las células de HC. Y por acción de la interleuquina 1, este DH0 se convierta en un DH1. Una vez ocurre esa activación, se iniciará entonces la respuesta específica o adaptativa, que está mediada por la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral entonces se media por las linfocitos B, las células plasmáticas, y esta madura en las inmunoglobulinas de tipo A, M, G, E. Entonces vamos a encontrar que la respuesta humoral, coloquen allí porque ahí no se los puse, la respuesta humoral cumple funciones importantes en los virus. Produce opsonización, o sea, como que encapsula, lo marca el virus. Entonces, opsonización, neutralización. ¿Qué neutralizará? La entrada del virus a la célula. Entonces neutraliza la adhesión del antirreceptor con el receptor celular. Entonces, función de opsonización, neutralización, evita la diseminación viral y produce virólisis, o sea, destrucción de las cápsides virales. Entonces, si las destruye, pues se liberó ese material genético y ahí no es infeccioso. Esas son funciones importantes de la respuesta humoral, o sea, de los anticuerpos. Y evita la propagación, ¿no?, y diseminación del virus. Y la respuesta celular, de subrayen, muy importante, es la que finalmente va a destruir la célula que está infectada por el virus. Esta es la principal respuesta mediada por los linfocitos CD8.
que es la que va a destruir la célula. Cuando el virus está pues en el espacio intracelular. Bueno, aquí pues esto mismo que se los puse allá más desglosado. Aquí ya pues la segunda exposición actúan los anticuerpos y entonces vamos a encontrar la inmunoglobulina M en la infección aguda o reciente y la inmunoglobulina G en la infección pasada, crónica o en procesos de inmunización. Por eso ustedes les piden los títulos de IgG-IgM. Entonces, si los ven altos, pues usted está con la enfermedad. Si están altos los IgG que interesan, pues ya ha tenido contacto, o padeció la enfermedad, o está inmunizado frente a ello. Y pues ya, si se detectan otras inmunoglobulinas, es de acuerdo al lugar donde va haciendo la replicación en serie. Pues lo que les dije, los anticuerpos, lo que hacen, bueno, también favorece la citotoxicidad de la. Y acá los linfocitos T, lo que venía explicándoles, pero ya representado pues en gráfico. Bueno, ahí bien.